Hola, buenas noches, noche de lunes a martes. Pues miren, hoy vamos a empezar con el señor Alberto Núñez, porque le ha costado años decir lo que ha dicho hoy. Dice que pueden pactar con cualquiera, algo que debería ser evidente en política y que ha tardado años en decir, y que abre la puerta, como hemos comentado por redes, pues a un mundo diferente, vamos a decirlo así, porque está claro que ese movimiento había que hacerlo. Podemos decir aquello, más vale tarde que nunca, pero lo cierto e importante es que finalmente lo ha hecho. No ha citado a nadie, pero se sobreentiende lo que se quiere sobreentender del presidente del Partido Popular. Hablaremos de eso, hablaremos también de esas encuestas que acercan el escenario dorado, digamos, a Feijóo y los suyos, vamos a decirlo así, que es que estén por encima, lo hemos dicho también en más de una ocasión, por encima de toda la izquierda, bueno, de todo el resto de partidos que no sean Vox. Y en las últimas encuestas da esas cifras, pero ojo, ya decíamos ayer también, si se acuerdan, de que las encuestas previas a las últimas elecciones también daban esas cifras al PP y no salieron. Esto, señores del PP, no va de encuestas, va de la realidad, va de ilusionar a la gente, de hacer gestos, de jugar con la comunicación en muchas ocasiones para conseguir que más de uno pueda pensar que es una opción válida. Decíamos incluso hoy una anécdota que nos ha pasado un oyente que nos decía un tema que creemos interesante, la importancia de la imagen, la importancia de los gestos. ¿Qué pasaría si mañana, pasado mañana, se encuentran por la calle el señor Feijóo y el señor Abascal y se van a tomar un café en una terraza, ahora que no llueve, en Madrid? Esos pequeños detalles son los que sirven para cambiar tendencias. Cada uno que tome nota de lo que considere oportuno. Mientras, Vox parece que no está mucho por el café y dice que el PP está desubicado. Volvemos a lo mismo, señores de la oposición. Céntrense quién es, entre comillas, el enemigo político, obviamente, y quién no debe serlo. Para tirar del recuerdo a unos y otros, recuerden, la última campaña donde arrasó la señora Ayuso en Madrid, apenas citó a Vox, al final un poco. Apenas citó a Vox, porque nunca sabes a quién puedes necesitar. Y estas frases al final las carga el diablo. Y esto de decir que están desubicados, volvemos a lo de siempre, ¿qué aporta al debate? Porque hay que pensar qué se aporta al debate cuando se abre demasiado la boca. Y nos vamos al tema que es más portada en muchos lugares, obviamente, que es esa España sin presupuestos, donde además se acerca ese miércoles, donde ha de dar explicaciones sobre el plan de rearme europeo el presidente en el Congreso, y donde ya empieza a descartarse la señora Yolanda Díaz, que dice que esto ya no es un cambio de la política del presidente, es un cambio de Europa, como diciendo, oiga, que el presidente lo hace por Europa. Al final, la realidad es que estamos en un gobierno sin gobierno. Un gobierno donde nadie parece querer estar en el gobierno cuando las cosas se ponen feas. Hablaremos también de Paje, que sigue hablando, bueno, pero es un cobarde, lo hemos dicho también muchas veces. Habría que mirar en él lo que habría que mirar en Bono. Dice ahora que si salen los presupuestos con Puigdemont, mejor que no salgan. En fin, él mañana puede deshacer el gobierno con una llamada. Pero lo de Paje, como lo de Bono en su momento, son brindis al sol, eso sí. Habría que ver el patrimonio al entrar y al salir de la política de estos personajes. Mientras, una de las cosas que siempre se ha remarcado mucho, siguiendo el patrón catalán en el gobierno y en la Moncloa, ha sido esa facilidad que tienen para remarcar algunas noticias internacionales como grandes triunfos. Lo saben, aquí en Cataluña pasaba siempre, cada vez que había alguna cosa, pues decían, mira cómo nos mira el mundo. La frase esa es, mira el mundo, nos mira el mundo. El Partido Socialista, más o menos lo mismo, cuando cualquier diario
aunque sea de provincias, dice cualquier tontería a favor del presidente, pues dicen, miren lo que ha dicho este diario, que somos la locomotora del mundo. Y ambiciosamente todos los ministros da la sensación que leen prensa internacional, algunos sin saber ni el idioma, y nos documentan del tema. Pues curiosamente ha sido The Times quien ha remarcado las palabras de Urgalián, recuerden, el presidente del país, donde dice que le comparan con Franco. Y eso en la Moncloa no gusta. Que lo diga Urgalián pasa, pero que llegue al extranjero pues gusta y poco. Además, en un medio donde es muy curioso porque los trabajadores del país están preparando un manifiesto en defensa de su independencia tras el ascenso del señor Galeán a presidente del grupo. Movimientos de Pepa Bueno, movimientos dentro de la redacción y hemos estado pensando cómo podemos poner un ejemplo de este movimiento de los periodistas, por llamarles de alguna manera, del país. Y hemos pensado en Ábalos, vamos a decirlo así, vamos a poner ejemplo de esos para que vean que la noche puede ser divertida. Hemos pensado en Ábalos y hemos pensado que esto es como si las putas, perdón por la expresión, un día dicen que qué coño es eso de pagar en efectivo, que hay que pagar todos con tarjeta. Pues eso es lo mismo que los periodistas del país, que de golpe ejercen una profesión muy antigua y ahora se dedican a ponerse morales e independientes. Hay que tener los cojones bien grandes a todos estos del país, que ojalá, cuando haya un cambio de gobierno, si lo hay, alguien asuma en el gobierno que estos medios prostituidos que tanto daño han hecho a la democracia no pueden recibir un euro público y que cierren. Y que todos estos se busquen la vida. Ya ven, seguramente seguirá habiendo clubes de lucecitas rojas donde más de uno y una podrán ejercer sin ningún tipo de rubor. Seguramente Ábalos no les podrá pagar porque esperemos esté en la cárcel. Pero en fin, son de esas historias que siempre pueden tener un entretenimiento para alguno. Hablando de eso, hablaremos también de los temas de los juicios, que un poco hoy el tema va un poco de, no hemos utilizado la palabra marujeos, pero no en el sentido peyorativo, o sí, porque hoy han salido esas cosas raras. La ex de Ábalos habla, un antiguo juez expulsado a la cadena judicial quiere impugnar a la jueza del hermano, en fin, por enemistad personal, se ve que no se van bien. Koldo planta la comisión en las Canarias, lo van a llevar a los tribunales. La fundación del Tito Berni, ¿se acuerdan? Aquel señor que empezó con lo de las putitas y todas esas cosas, pues contrató a Ábalos, suponemos, para pedirles consejos. ¿Cuál es mejor? ¿Esa o la otra? En fin, de momento, hoy no son muchos temas trascendentes. Saldremos fuera para un par de cosas. Hablaremos de Imamoglu, que saben que algunos empiezan a llamar el Mandela turco, alcalde de la capital, bueno, de la ciudad de Estambul, que ha sido detenido por el gobierno de Erdogan, donde lo más importante visto es de fuera, que saben que cuando se habla de temas internacionales, a veces es importante quedarse las cosas básicas, porque entrar al detalle implica ser un especialista. Les confieso que si no lo somos de Ucrania, de Turquía, con todo el cariño, mucho menos, tampoco hemos estado allí en la vida. Y, si hemos estado en un aeropuerto, para variar, obviamente, en el aeropuerto creo que de Estambul, allí tirados una noche, pero bueno, la cuestión es que, y es donde queremos ver la trascendencia, el tal Imamoglu es laico y Erdogan obviamente no lo es. Parece un conflicto también un poco de formas religiosos culturales. Y esto al final es algo que está bien, que se descorche y que incluso se mueva. Hablaremos también de Trump, que parece que vuelve a poner la mirada en América, la América de Marco Rubio, obviamente, y dice que va a poner aranceles a los países que compren petróleo a Venezuela de un 25%. Por cierto, se imaginarán que España está incluida en ese grupo. Cuanto menos curioso. Ya hemos dejado para el final, ya saben que es la parte que más nos divierte a veces, lo sucedido y lo que está sucediendo en la Valencia de Mazón. Las encuestas hacen que suba Mazón, curiosamente, baja el PSOE. Parece que a los valencianos o la propaganda no les va bien. Es muy curioso porque hoy se han conocido cosas como que la presidenta de Víctimas de la Dana pues estaba en las listas de Compromís. Yo no sé si a veces alguien se piensa que cuando a alguien lo ponen en alguna cosa, sea un carguito de mierda, perdón, o lo que sea, no hay gente que se dedica a mirarlo y a investigarlo. Tener un pasado innato, limpio, perfecto es imposible, pero claro, canta como una almeja, por decirlo finamente, que la presidenta de las Víctimas de la Dana, que se está dedicando a rajar día sí, día no, pues sea
miembro de un partido que quiere derribar al presidente Mazón. Presidente que, como hemos dicho, debería irse. Y, por otro lado, la exconsejera Salomé pide el archivo de la causa y no quiere ser la cabeza de turco. Y aquí ya dijimos el otro día una cosa importante. Miren, que los políticos están para dar explicaciones. Y si le toca cabeza de turco o no le toca cabeza de turco, eso lo decir obviamente el juez de turno. Pero está claro que no hay que confundirse en las fechas. Y esta señora a veces parece que se confunde. Solo hay que ver su currículum, donde dice, por un lado, en la Generalitat, decía que llevaba 25 años en su bufet, y en otro lado, en una de esas webs curiosas que aparecen por el mundo, se dice que no, que ya empezó en otro bufet y al cabo de 5 años constituyó el suyo. Hablamos de 5 años de diferencia, obviamente, que no es nada del otro mundo, pero sí que nos da ese patrón, digamos, de gente que no acaba de creerse su propia verdad. Miren, los políticos, aún más que lo que hay ahora, deberían siempre dar explicaciones y no pensar que se viene a la política a vivir del chollo sin comprometerse. ¿Mazón debería estar fuera? Sí, lo hemos dicho 1000 veces. Esta señora, y ya veremos si Mazón o el propio Sánchez o la delegada de gobierno, si les toca responder ante un juez, que lo hagan. Si son inocentes, ¿qué miedo tienen? ¿Qué miedo tienen? Y empezamos hablando de Feijóo, porque hoy, por primera vez al menos en este canal, ha conseguido ser el titular. Y seguramente no por la cosa que más se haya notado en muchos medios, porque hoy ha dicho que el presidente está zombie, que pide el debate del Estado de la Nación, todo eso, vamos a ser claros, ¿qué genera? 3 líneas en una columna. Pero a nosotros nos ha llamado la atención cuando en esa reunión en Madrid ha dicho que pueden pactar con cualquiera, obviamente en referencia a los pactos de Mazón. No porque defienda a Mazón o no, sino porque parece que alguien o él mismo ha abierto los ojos y se ha dado cuenta de que no puede encerrarse a ese cierre sanitario que dirían algunos de Vox, ellos mismos, porque son los únicos con los que podrían llegar al gobierno en caso de unas hipotéticas elecciones. Y que juegue el Partido Popular, como pretenden algunos de sus líderes, los Cuquita, los Borjita, los Elías y todos estos, hacer lo mismo que hacen el resto con Vox, parece que les están engañando y se lo tragan. Con lo cual hay que ser muy claro en este punto y hay que jugar con lo que decíamos que hizo el otro día Mazón, ahí inteligentemente de pactar con Vox. Hay que jugar a no hacer lo que el enemigo quiere que hagas. El enemigo no quiere que pactes con Vox, no por temas de ultraderecha y tal, que no se lo creen ni ellos que sean ultraderecha, hay que decir las cosas claras ya, sino porque saben que la suma puede desbancarles. Y aquí no tenemos ningún problema en decirlo, lo hemos dicho 1, 2, 3, 4, 50.000 veces. Es más fascista, más antidemocrático. Partidos como Bildu, bueno, Bildu además con antecedentes de amigos de pegar tiros en la cabeza, o sea, asesinos, vamos a ser así de claros, pero antidemocráticos y fascistas, PNV, Esquerra, parte de Sumar, Esquerra Republicana y obviamente Junts. Todos esos están más cerca de la antidemocracia que lo que alguno puede pensar de Vox. Con lo cual, si uno puede pactar con esa gentuza, por cierto, y muchas alas del PSOE también estarían, si pueden pactar con esa gentuza, ¿por qué no se va a pactar con Vox? ¿Por qué no se va a pactar con Vox? Y luego cuando llegue el momento, el escenario, habrá que decidir en qué medida, qué se cede, qué se habla, qué no se habla. Porque eso es la lógica natural de la democracia y de los pactos. Si para Sánchez es loable, según él, pactar con la ultraderecha europea del PNV y Junts o con los asesinos, amigos de Bildu, ¿por qué no va a ser loable pactar con una escisión de tu propio partido, que es lo que es Vox? Y ese cerrar los ojos que tenía el PP hasta hoy, donde han manifestado esas palabras, no se entendía. Porque estos discursos, esta frase, son las que hacen a alguno empezar a pensar
que ya tienen en mente o creen tener en mente que pueden llegar a gobernar. Porque con el cerrajón de aislar a Vox, les aseguro que no gobierna el PP ni en 40 años, que es lo que desea obviamente el Partido Socialista. Y solo hay que ver las encuestas, que obviamente no están tomando este movimiento, pero donde por primera vez en mucho tiempo, bueno, desde antes de las elecciones, hay que decirlo también así de claro, acercan ese escenario dorado al PP, que es tener más que lo que tiene Vox, que lo que tiene toda la izquierda, y que no necesite a Vox para gobernar. Es la primera vez que sucede. Sucede obviamente por un descenso de Vox, que ya hemos comentado aquí, a pesar de los que dicen viva Vox y todas esas batallitas culturales y todas esas pajas mentales que tienen algunos, respetables obviamente, que Vox no está haciendo una buena oposición. Vox se ha sometido a Trump, ya ha dicho, vamos a apostar por eso, que nos envíe 2 mensajes Elon Musk diciendo que somos la puta leche y a ver si ahí sacamos votos. Coño, que no todo el mundo tiene Twitter, Salvador Abascal. Salvador lo decíamos por salvar España. Santiago Abascal, no todo el mundo tiene Twitter. Y cuando uno hace oposición, lo mismo que criticamos al PP, lo mismo de Vox. Ilusionar, programa, no os matéis entre vosotros, etcétera, 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 etcétera. Y luego, si llega el momento, como en cualquier democracia, oiga, pues se puede hablar o no se puede hablar de este punto, del otro punto, pero hablar, hay que hablar seguro. Porque si las encuestas, que por cierto coinciden con las anteriores, a las anteriores elecciones, luego no salieron, permite al PP gobernar con la abstención de Vox, pues que negocie cómo van a obtener la abstención. Si tienen la puerta cerrada, Vox es capaz de cerrarse y decir que, oiga, vamos otra vez a elecciones. Que, por cierto, en ese escenario, quien cerrara la puerta perdería. O sea, si Vox se encierra, perdería y aumentaría el PP. Y al revés, lo mismo. Con lo cual, hay alguien, parece que en el PP ha tenido una luz esta noche o ayer noche y ha pensado, hay que decir esto, porque fíjense el detalle. Esto es la comunicación, lo hemos dicho muchas veces, es muy importante. La frase, podemos pactar con cualquiera, ¿resta votos al PP? Creemos que ninguno. Porque el votante del PP o el votante de Vox, aunque no vote nunca al PP, coinciden en que ambos deben hablar. Esto pone más calientes a los de la izquierda. ¡Coño, ya están pactando con la ultraderecha! Bueno, en fin, gilipollas hay en todos lados. Con lo cual, no resta votos. Y dentro de la pugna interna, entre comillas, entre el PP y Vox, por esa zona limítrofe que podemos hablar de un 10, un 15% o menos de votos, pues le da un puntito al PP porque lo aproxima al diálogo, porque al final, por mucho que digan los más extremistas de uno y de otro, el PP necesita los votos de la gente que se fue de su partido, bien en número de diputados, bien en número de votos directos. Y esa es la base de todo. Sin eso, no hay recorrido. Y Vox, en vez de coger el guante, dice que el PP está desubicado. Pues volvemos a la frase de antes. ¿Qué aporta esa frase? Pues aporta que aquellos que están entre medio de Vox y PP dicen, hostia, ahora que ha brindado una oportunidad al PP, Vox ya está aislándose, no me gusta. Aquellos que son de Vox dicen, bien hecho, porque el PP son gilipollas. Vale, hasta aquí tampoco vamos a discutir mucho. Y obviamente los del PP de más hacia afuera de Vox, para entendernos, dicen, ¿veis cómo no tenéis que haber dicho nada? ¿Que estos son idiotas? Por lo tanto, una frase de Vox que no tiene ningún sentido y no aporta nada. Tan difícil es que la oposición, no digamos que se entiendan, porque esto también es difícil. Hemos explicado esa anécdota que nos ha explicado el lector, que estaría bien que se coincidieran en la calle, la Gran Vía de Madrid, o en la Plaza de Madrid, de la Villa de Madrid, o donde sea, y se pusieran a tomar un café allí con normalidad, sin abracitos, sin besitos, ni nada, tampoco nos pasemos, que no parece que sean grandes amigos, pero hablando de cualquier cosa, de los niños, si quieren,
que miren, que le lleve un patuco a Abascal a Alberto Núñez, lo que sea, pero que transmitan la normalidad, que es lo que en el fondo mucha gente desea en este país. Que las cosas sean normales y coherentes. ¿Y qué es más coherente? Y zanjamos el tema aquí para que quede claro. ¿Qué es más coherente? Que pacte un partido con los que mataban a sus compañeros o que pacte un partido con los que se han ido del partido. Creo, España 12, Malta 1. No hay comentario a hacer. Está claro cuál es el camino. Y el camino lo deben trazar los dos. Porque si solo lo traza uno, el que intente aislarse va a caer de forma clara. E insistimos, esto no quiere decir, y aprendan de otros tiempos, esto no quiere decir, como le gusta mucho, parece al señor Abascal, someterse a nada. Pero simplemente no decir frases inoportunas que no aportan nada y que parecen de cabezas huecas. Ni el mundo lo va a salvar Vox, ni el mundo, ni España lo va a salvar el PP. Pero si entre el PP y Vox no hablan, a España no la salva ni Dios. Ni nosotros haciendo 25 temporadas, así de claro. Todo en unos días donde la atención se va centrando a esa frase del presidente de que no va a haber presupuesto. Algunos dicen que eso podría llevar al Constitucional, en fin, al Constitucional de Pumpido. ¿Qué quieren que les diga? Pumpido, que debería estar en la cárcel ya, pues se dedica a hacer de sustitución del Supremo como un órgano superior y haría lo que le diría al presidente, con lo cual tampoco tiene mucho sentido, pero sí que tiene sentido el hecho de que no hay presupuesto, obviamente, porque lo que no hay sobre todo es gobierno. El gobierno está en desbandada, cada uno a lo suyo, Sumar desmarcándose, Yolanda Díaz diciendo a 48 horas de ese comparecencia en el Congreso para hablar de lo que no le gusta hablar al señor Sánchez, del rearme, suponemos Feijóo utilizará muchas veces esa palabra. Yolanda Díaz, que no intervendrá, en principio, diciendo que esto no es un cambio del presidente, es un cambio de toda Europa. Vamos, la culpa será de Europa ahora. Y el miércoles, pues esas explicaciones en el Congreso que ponen en la picota a más de uno. Va a ser entretenido porque vamos a ver seguramente por primera vez en esta legislatura un debate donde la mitad del gobierno va a estar en contra del propio gobierno. Para que luego digan que la política a veces no da momentos graciosos. A ver cómo articulan. Obviamente el PP, que entendemos que dirá que hay que potenciar el rearme, la defensa, etcétera, pero que no puede apoyar un gobierno que un día se abraza con Zelensky, aunque sea simplemente el detalle y al día siguiente lo traiciona, porque no son de fiar. Ya decíamos ayer que a Sánchez ya no se lo cree nadie en Europa. Y Vox, que suponemos tirará por el mismo camino, esperemos que no diga que hay que someterse a Trump y que intenten tener un discurso propio. Todo además, mientras la tensión, algunos quieren hacer entender que empieza a aumentar en el Partido Socialista. Cada vez que habla Paje, pues algunos le hacen caso, otros pensamos que es un cobarde, que es un poco lo de Bono, vamos a decirlo, alguien que debería estar investigado, por cierto. No sé si han visto el vídeo de su hija haciendo el gilipollas, bueno, él incluido. En fin, son de esas cosas, la que le dieron un piso de 600.000 euros, él viniendo de la política, lo que debe dar la política. Vamos a decirlo así de claro. Y dice hoy Paje que si los presupuestos salen con Putin, mejor que no salgan, pero Paje obvia que él mañana puede hacer saltar el gobierno con una llamada. Pero claro, Paje al final es un esbirro de Bono, vamos a decirlo así de claro, y Paje aspira, que lo hemos dicho en más de una ocasión, a que una vez caiga Sánchez, él pueda aspirar a ser presidente. Porque él es consciente de que en España hay mucho gilipollas, que diría, Sánchez es malo, Paje es bueno. Porque hay gente que estas batallitas se las cree. Y hay que empezar a descalificar al personaje, al cobarde de Paje, para que no volvamos a tener que muchos ciudadanos voten con el engaño, creyendo en la verdad suprema. Porque eso, sinceramente, difícilmente existe. Porque cada uno tenemos nuestra verdad. Y en la Moncloa tienen una verdad absoluta, que es
que nadie habla mal de ellos, y si alguien habla mal de ellos, pues automáticamente es facha, corrupto y todo lo que quieran. Se pueden decir a la prensa que no está a su favor, o todos los ataques de trolls que tenemos diarios. Pero por eso les gusta controlar mucho la comunicación, sobre todo fuera de España, porque creen que fuera de España tiene mejor propaganda el presidente que en España. Y eso nos intentan transmitir, cuando la realidad es que fuera de España, desde ese momento de los 5 días de pausa de Sánchez, pues Sánchez es un apestado. En Europa, lo comentamos ayer, se ríen de él, están muy cabreados con él por ese giro a China, por ese intento con esos viajes a Finlandia de hacer algo cuando los finlandeses se rían de él. Dice, pero tú que nos vas a hablar de defensa, nosotros tenemos Rusia aquí al lado. Sería como si España dice que hay que reforzarse por Marruecos y Finlandia pues se echa unas risas, pues lo normal. Pero Sánchez se cree que es el más listo. Y claro, el Times pues remarca las palabras de Urgalián, que comentamos aquí, ese artículo en El País donde comparó a Sánchez con Franco, y vamos a decir Hitler, con Franco. Y algunos se ofenden mucho porque les está cabreando mucho el tema. Entonces, claro, lo que no puede ser es que el nuevo presidente del país diga esas cosas, señor Urgalián. No, usted sabrá de negocios, pero de comunicación sabe poco, piensan en la Moncloa. Y quizás de lo que sabe menos el señor Urgalián es de cómo funciona los denominados periodistas del país, que van a hacer una asamblea el próximo día 2, si no me equivoco de fecha, y van a preparar un manifiesto, y van, quien esté durmiendo, intente agarrarse la risa o el pipí, si quieren, porque van a preparar un manifiesto en defensa de la independencia del diario. Ahora. Suponemos la cadena SER también lo hará mañana, ahora, y lo presentará nuestra querida Àngels Barceló. En fin, hemos pensado, le hemos puesto el ejemplo antes, pero porque no lo haya entendido lo volvemos a decir, ¿qué puede significar eso? Y lo hemos pensado en lenguaje Ábalos, ¿no? Que sería como si un día las putas, pues dijeran que no, que coño, que hay que cobrar todo con tarjeta de crédito. ¿Qué coño es eso de pagar en efectivo, billete sobre billete? Hombre, ni lo caro ni lo barato, ni lo de delante ni por detrás, ni lo de encima ni de lo de abajo, todo con tarjeta de crédito y marcado, factura, usted me ha hecho... No vamos a decir cosas que algunos sabemos que se nos ofende. Usted me ha hecho esto, y usted me ha puesto así, tal, eso son tanto, todo con tarjeta de crédito. Pues es lo mismo los periodistas del país. Sin perdón, que han hecho de putas y siguen haciéndolo, y ahora van de dignos, de coherentes, de que todo con factura. No me jodan, no me jodan. Si en el ejercicio de la profesión jamás se había visto tal grupo de delincuentes y sinvergüenzas, hay que decirlo así de claro, que se arrodillan, abren la boca por pagar la hipoteca. Bueno, algunos por pagar las putas también, porque hay que de todo en ese grupo. Y lo cierto es que esperemos que si algún día hay un cambio de gobierno, no cometan el error que hubo en Cataluña, aunque aquí también quedaron de los mismos, de seguir manteniendo las putetas. Aquí ya saben que somos más finos en Cataluña, aquí son putillas, putetas. A las señoras de compañía, de seguir manteniéndolas a cargo de todos. No, los medios de comunicación han de funcionar por lo que venden, por lo que crean. Oiga, como nosotros. Si tenemos oyentes, no vamos a hablar ahora de los 600 a los que agradecemos, ni de los otros 12.000, pero creo que nos entendemos. Quien quiera, adelante, quien no quiera, adelante, pero no puedes vivir de dinero público, porque eso te hace no ser independiente, por mucho que intenten ahora explicar otra historia los periodistas del país, que hay que tenerlos bien grandes. En un día donde se han sabido muchas cosas, bueno, algunas cosas de lo que podríamos denominar el día marujeo de los juicios, marujeo con todo el respeto obviamente, porque son cosas que sí que afectan al tema judicial, pero son cosas un poco paralelas. Hay un juez que fue expulsado, tal Tejada me ha parecido leer, que no le cae bien la jueza de Badajoz, la jueza del hermano del presidente, y la ha impugnado
ella misma ha dicho que no vale para nada la impugnación, en fin, cosas raras. Hemos sabido hoy que la fundación del Tito Berni, recuerdan aquel diputado que desapareció, que hacía fiestas ahí al lado del Congreso, en aquella plaza, en aquel restaurante, con señoritas de compañía, escuela de Ábalos, pues tenía contratado a Ábalos. No sabemos si lo tenía de sexador de pollos al señor Ábalos para elegir a las yeguas que iban a ir a ver al señor Berni. En fin, son de esas cosas cuanto menos curiosas. Por cierto, tema del señor Berni que desapareció de la escena como si nunca hubiera hecho nada, y era diputado. También hemos sabido hoy que Koldo no se ha presentado a la comisión en el Parlamento Canario y que van a ir contra él a la Fiscalía, vamos a hacer si le hacen caso o no. Y también que la gente, en este caso creo que ha sido Andrea, al final nos hacemos un lío con las novias, amigas, prostitutas de Ábalos, no sabemos exactamente qué poner en cada una, pues suponemos no emitieron facturas, y no sabemos si era profesional o era amor, que dice que está harta y que empieza a hablar del tema. Dijimos aquí una cosa importante, hay gente que o habla o va a tener un problema, Jessica. Porque por mucho que digas que es amor, que no se lo cree ni Dios, sobre todo cuando te pagan por hacer el amor, lo tuyo es delito. Lo tuyo es delito. Cobrar por ir por un trabajo al que no vas, cobrar dinero en principio en negro porque te pagaban un piso, suponemos que no hay facturas, todo eso es delito. Que por cierto, no sabemos por qué ningún abogado de todos estos que hay por el mundo ha demandado a Jessica pidiendo una inspección fiscal, porque si pagaba el piso y si le daban el dinero, si fuera cualquiera de ustedes sería una donación, si son unos servicios haría falta una factura, etcétera, 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 etcétera. Algunas no van a aguantar la tensión. Que no parece aguanta tampoco la tensión es Erdogan, ha mandado detener oficialmente no, obviamente hay Moglu, que era el alcalde, es el alcalde de Estambul, algunos le llaman ya el Mandela turco, recordemos uno laico, socialdemócrata y otro musulmán, manifestaciones en las calles. Esto de las manifestaciones en las calles en terceros países siempre decimos que hay que mirarlo con mucha atención, porque miren, ustedes se acordarán de hace tampoco tanto, no hablamos ya de Cataluña, que también se pueden acordar, pero hablamos del 11M, todo aquello. ¿Cuánta gente había en la manifestación? Si contamos el global de españoles, un 0,0 algo por ciento. Recuerden que pocos hacen mucho ruido, 10.000 hacen mucho ruido, obviamente, 50.000 ni le cuento, pero 50.000 no son 10 millones de ciudadanos. Las calles no son las urnas. Y a veces nos llegan informaciones y hay siempre que intentar corroborarla. Si salen mañana 20.000 contra Ayuso, hombre, pues tiene la oposición a Ayuso, ahora hablo de memoria, aunque haya arrasado, a lo mejor tiene más de 500.000 de votos. ¿Qué son 20.000, 30.000? Podrían ser hasta 500.000. Pero las elecciones, luego arrasa Ayuso. Algunos tienen la mala costumbre de creer que la calle es todo, y la calle es simple y llanamente la calle. Trump ha dicho que va a subir los aranceles a países que compren petróleo de Venezuela, un 25%, España incluido. Marco Rubio en Acción, está claro que Trump va a empezar a mirar a Venezuela y eso a Maduro no le va a sentar nada bien. Se va a acelerar seguramente el tema porque algunos empiezan a ver que allí Marco Rubio tiene más recorrido del que tiene en otros lugares y le gusta o quiere o desea poder sacar también la patita en esta administración. Ya hemos dejado para lo último, vamos a ir rápido que nos hemos alargado muchísimo. Mazón sube las encuestas, el PSOE baja en Valencia, la propaganda no siempre funciona. Fíjense además que hoy se han conocido dos temas curiosos. La presidenta de las víctimas de la Dana, pues en las listas de Compromís estaba en el 2023. Claro, estas cosas a la gente, a los afectados sobre todo, les sienta fatal. La gente no se deja engañar tan fácilmente. Y la consejera Salomé, pues pide que se archive el caso y que no sea la cabeza de turco. En fin, oiga, si usted era la consejera, pues alguna responsabilidad tendrá. ¿No sería más inteligente
y menos cobarde. Decir que no quiere ser la cabeza de turco, pero que quiere que se aclare en un juicio. Porque muchos políticos llegan a la política con las ganas de chupar, pero luego no tener problemas, gestionando fatal y sin experiencia. Esta señora hemos dicho que su experiencia previa era profesor de universidad, en fin, ya saben que muchos hacen eso, asociada, en fin, cada uno que sea lo que quiera en la vida, y alardeaba de 20 y pico años de abogada en su bufet, y resulta que hasta la propia página del bufet dice que no, que los primeros 5 años estaba en un bufet de prestigio de Castellón. En fin, cada uno tiene su pasado. Lo que sí es cierto, y nadie va a negar, que los ciudadanos, cuando están afectados por una situación excepcional como esta, al final no son tan débiles como unos pueden creer. Y al final ellos son conscientes que hay dos temas claves. Uno, lo que pasó antes, donde obviamente, y algunos lo tenemos muy claro, desde el primer día, Mazón debería dimitir. Aquí implicamos solamente a la señora Salomé. Y lo que pasó después, donde aquí obviamente hay un asesino claro, que es el presidente Sánchez, que debería ser encausado por este tema. Lo que pasó antes, si lo que pasó después hubiera pasado, lo que pasó después, si lo que pasó antes jamás hubiera sucedido. Con lo cual aquí podríamos hablar de ese dolo, de esa arte del odio del presidente Sánchez, de dentro de la desgracia, de aprovecharse para un fin espurio. Y eso marca la diferencia, lo hemos dicho también en muchas ocasiones, de la diferencia que creemos entre la incompetencia de Mazón y la mala fe, el odio de Sánchez. Para algunos eso marca la distancia, y creemos que para muchos valencianos es lo que hace que, sin querer a Mazón, entiendan que peor son los que se han aprovechado de la desgracia de un incompetente. Noche lunes a martes, nos vamos a emplazar a mañana, noche de martes a miércoles, donde vamos a ver qué decide el Consejo de Ministros, todas las historias estas que hay, y donde parece que vuelve a ponerse todo muy animado, pendientes del miércoles en ese Congreso de los Diputados. Felicitar hoy al señor Feijóo por haber tenido las narices de decir algo que debía haber dicho hace años, o al menos desde que está en el Partido Popular como líder. Vamos a ver si algunos entienden el concepto básico, que es más fácil que se entiendan un partido con una escisión de su partido que lo que está sucediendo, que es que se entienda un partido con los que pegaban tiros a sus compañeros de partido. Nos vamos a emplazar a mañana a tener las aportaciones, todas esas historias. Como siempre decimos, seguimos.